movimiento, la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros el dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, Manuel Oropesa. También se encuentra con nosotros el compañero Alejandro Sánchez Camacho, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza, y el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Frente al virus SARS-CoV-2, que ha cobrado más de 800,000 vidas en el mundo, el hallazgo de una vacuna o un tratamiento eficaz que pueda combatirlo es la esperanza a la que nos aferramos toda la humanidad. Según la Organización Mundial de la Salud, 168 vacunas contra el COVID-19 están siendo desarrolladas en el mundo, de las cuales se espera que solo un 7% acabe siendo eficaz y seguras. Luego de que un laboratorio logre diseñar una vacuna, estas deben pasar por un largo y riguroso proceso científico. Existen al menos 4 fases que debe superar una vacuna antes de llegar a la población en general. Las comento y las explico brevemente. Antes de cualquier prueba clínica en humanos, la vacuna debe superar la fase preclínica, que incluye pruebas in vitro y en animales como ratones. Posteriormente, en la fase 1, la vacuna se prueba en grupos de entre 20 y 100 personas saludables. Después de la fase 1, un estudio se realiza a mayor escala en el que participan varios cientos de personas. Aquí se evalúan los efectos secundarios más comunes en el corto plazo y cómo reacciona el sistema inmune a la vacuna. En la fase 3 se realiza un ensayo mucho más grande en la que participan varios miles de voluntarios. Aquí, en esta etapa, es donde se compara cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas respecto a las que no. Posteriormente, se presenta una evaluación de todo el expediente y los trámites para la obtención del registro. Es así, entonces, que se puede iniciar la distribución y comercialización. En Estados Unidos, el país que ha sido más enlutado por el virus con más de 170,000 fallecidos, el laboratorio Moderna cuenta con uno de los proyectos más avanzados. Se encuentra en fase 3 de los ensayos clínicos en seres humanos, la última etapa antes de la comercialización. Paralelamente, una vacuna china será próximamente probada en Pakistán y Arabia Saudita en su tercera fase de ensayos clínicos, desarrollada por el laboratorio chino CanSino Biologic y el Instituto Chino de Biotecnología de Pekín. Ya ha sido probada esta vacuna en China, Rusia, Chile y Argentina. Y el laboratorio suizo Roche anunció el miércoles pasado un acuerdo con la empresa de biotecnología estadounidense que se llama Regeneron para la fabricación y la distribución de un tratamiento contra la enfermedad COVID-19 en fase final de los ensayos clínicos. En cuanto a nuestra región, América Latina, la región del mundo más golpeada por el coronavirus, está haciendo sus propios esfuerzos. Además de colaborar en investigaciones mundiales, en 4 países de la región están trabajando decenas de científicos para asegurar una vacuna propia. Estos países son Argentina, Brasil, Perú y, claro, México. Es importante también mencionar que la región es la única en el mundo que cuenta con un mecanismo compartido para garantizar la posibilidad de tener acceso más rápido y más equitativo
a una nueva vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento, 41 países de América Latina y el Caribe han solicitado participar en este mecanismo. Brasil, el segundo país del mundo más golpeado por la pandemia, con casi 4 millones de contagios y cerca de 110,000 decesos, aprobó el martes pasado los ensayos clínicos finales de la vacuna experimental de la firma Johnson & Johnson. Por su parte, Cuba comenzó precisamente esta semana los ensayos clínicos en seres humanos de su proyecto de vacuna, la Soberanía 01, cuyos resultados están previstos para febrero del siguiente año, de 2021. México no se queda atrás. Tenemos participación de laboratorios mexicanos en los esfuerzos internacionales para la producción y también distintos acuerdos bilaterales que han pactado el gobierno con algunos países como China, Rusia, Estados Unidos y Francia. En estos esfuerzos destaca el laboratorio mexicano Lymont, que anunció su participación en el proceso de la producción de la vacuna derivado del acuerdo entre AstraZeneca y la Universidad de Oxford y a bien el gobierno de Argentina. Esto fue anunciado, recordemos, el pasado 13 de agosto. Esta farmacéutica, Lymont, recibirá la materia prima fabricada por el laboratorio McTyens de Argentina para realizar la producción final de la vacuna en su planta en México. En cuanto a nuestra participación en protocolos de investigación, desde que apareció el primer caso en nuestro país, el 28 de febrero pasado, las autoridades de salud se esforzaron por incluir al país en diversos protocolos, esto con el fin de ser uno de los que tuviera acceso a una eventual vacuna. El país sumó en total 4 proyectos para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Los menciono. Uno es el del Instituto de Biotecnología de la UNAM. El segundo fue una colaboración de Abimex, IMSS y la UNAM. Otro del ITEMS y la Universidad de Baja California. Y el último, pero no menos importante, el de la Universidad Autónoma de Querétaro con el Instituto Politécnico Nacional. Con decenas de candidatas a vacunas avanzando en los laboratorios de todo el mundo, industrias ampliando y buscando a contrarreloj su capacidad de producción y países y organizaciones poniendo todas las posibilidades sobre la mesa, que aún es muy largo el camino por recorrer para lograr terminar y concluir con esta pandemia de SARS-CoV-2. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, superar esta pandemia es la esperanza a la que nos aferramos toda la humanidad. Muchas gracias y bonita noche. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra al compañero Manuel Oropesa. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros, compañeras. Un gusto saludarlos el día de hoy nuevamente. Hoy quiero comentar sobre el tema del combate a la corrupción y el nuevo régimen político en el país. La corrupción ha sido parte fundamental, desgraciadamente, del sistema político mexicano. Ha sido una práctica institucionalizada que permea a buena parte de nuestra vida pública. Según la más reciente evaluación de Transparencia Internacional, publicada el 22 de enero del año 2020 sobre los índices de corrupción, México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en este instrumento internacional, lo que representa una diferencia de 1 punto respecto al año 2018. Con esta calificación, México se ubica en la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional, mejorando 8 posiciones respecto a 2018 para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali y Myanmar y Togo en esta evaluación de Transparencia Internacional. También vale la pena tener presentes los datos que proporciona el INEGI, el cual nos dice que entre 2017 y 2019 el porcentaje de personas que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en el país pasó del 91.1
al 87% en estos 2 años. Este mismo estudio indica que el 59.2% de los casos de corrupción tienen que ver con tratos con autoridades vinculadas a la seguridad pública, el 25% a trámites relacionados con la propiedad y en tercer lugar se ubican los trámites en los ministerios públicos. Este estudio del INEGI nos indica que el costo estimado de la corrupción en el año 2019 fue de 12.770 millones de pesos, con un promedio de 3.822 pesos por persona afectada en un acto de corrupción en el país. En este contexto, el proyecto de la Cuarta Transformación tiene una oportunidad histórica de demostrar que el proceso de cambio es profundo y de largo aliento. Están en curso tanto en el país como en Estados Unidos 4 procesos cuyas repercusiones están por verse. Hay mucha información que está saliendo a la luz pública, múltiples actores de la vida pública, particularmente vinculados al antiguo régimen, están siendo señalados e implicados en procesos penales en curso. Me refiero al proceso penal que se sigue en una corte de Nueva York a Gerardo García Luna, acusado por el gobierno norteamericano de narcotráfico y protección al cártel de Sinaloa. También del proceso seguido al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido también en los Estados Unidos y en proceso de extradición a nuestro país, acusado por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua de lavado de dinero, defraudación fiscal y también implicado en la llamada Operación Zafiro, que implicó el financiamiento ilícito de las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional en el año 2015 y, por supuesto, a las 2 causas penales en curso en contra de Emilio Lozoya Austin por los casos de compra y venta de la planta de agronitrogenados y los sobornos y financiamiento ilícito por parte de Odebrecht para la obtención de contratos y el financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya ha decidido colaborar con la Fiscalía General de la República a cambio de su información y colaboración, que arrojará muchos nombres y presuntos responsables de estos actos de corrupción. Recibirá los beneficios que la ley le permitan. En el caso de César Duarte, hay varios exgobernadores del PRI también involucrados en el financiamiento ilícito de campañas. Los alcances de estos procesos serán trascendentes. Van a simbrar de manera profunda a importantes líderes y grupos de los partidos opositores al gobierno de la Cuarta Transformación. Las ondas de este movimiento están llegando a 2 de los expresidentes del país, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de un ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, y a diversos legisladores que están involucrados en esta situación. Sin lugar a dudas que esto va a tener grandes repercusiones políticas y legales. La autoridad y credibilidad de diversos actores y fuerzas políticas están en entredicho, así como la legitimidad y fuerza del proceso de transformaciones que están en curso en nuestro país. Estos procesos deben ayudar no solo a que se haga justicia, deben sentar las bases también para consolidar una nueva institucionalidad en el país que acote al máximo las prácticas de corrupción que aquejan a la administración pública en los 3 niveles de gobierno, tanto la de gran envergadura, a la que nos acabamos de referir, como a la cotidiana, que se ve y sufre a diario en los diversos trámites y servicios que se prestan a los ciudadanos por parte de los gobiernos. Se debe empezar, sin lugar a dudas, por los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia. La corrupción alimenta la impunidad y la injusticia, y la corrupción permite el avance y la penetración del crimen organizado en las instituciones. Así, podemos concluir, la honestidad debe ser la cara del nuevo régimen político que el país reclama y al que la Cuarta Transformación se ha comprometido en este proceso en curso en nuestro país desde el año 2018. Por último, vale la pena hacer también un comentario somero sobre el proceso de renovación
de la dirigencia nacional de Morena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó la semana pasada rechazar la prórroga a la dirección provisional actual de Morena y ordenó al partido renovar su dirigencia nacional en los próximos días a través del método de la encuesta a militantes y simpatizantes. Algunos ven en esta decisión como una injerencia indebida del Tribunal Electoral en la vida interna del partido. Esto no es así. Lo deseable sería que el INE y el Tribunal Electoral no tuvieran que intervenir en la vida interna de los partidos. Pero los partidos son entes de interés público, de acuerdo al artículo 41 de nuestra Constitución. Son organizaciones de ciudadanos para participar en la vida política y acceder a los espacios de gobierno y representación. Pero estos entes públicos reciben recursos del Estado y están obligados y sujetos al respeto al Estado de Derecho y a respetar los derechos políticos de sus militantes y afiliados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado en el artículo 99 de la propia Constitución a resolver sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que violan los derechos político-electorales de los ciudadanos. En este marco es que el tribunal ha tomado la determinación de ordenar a Morena no postergar la renovación de su dirigencia nacional. La cerrazón y la falta de acuerdos políticos entre sus liderazgos, facciones y grupos internos ha llevado a una situación de este tipo a 15 días de que inicie el año electoral del 2021. Morena está obligado a acatar la sentencia del tribunal, pero sobre todo, Morena está obligado a revisar y a corregir su vida interna. Ejemplos sobran de lo que no puede y no debe de ser la vida partidaria. La unidad, la institucionalidad y la democracia son fundamentales para darle un nuevo rumbo al partido, para ponerlo en movimiento y ser la verdadera vanguardia del proceso de transformación del país. Morena es resultado de un proceso histórico que va más allá de su corta vida como partido. Es un instrumento de cambio que rebasa a sus militantes y sus líderes. Por tanto, Morena debe dar un mensaje claro al conjunto del país de que está a la altura de las circunstancias y que puede ser la cabeza del gran proyecto de transformación que está en curso a todo lo largo y ancho del país. Sin un partido fuerte, activo, organizado y con una vida democrática consolidado, esto no va a ser posible. En esta ruta debemos apostar y hacer nuestro aporte como movimiento y como militantes de izquierda. Pues buenas tardes a todas y a todos y gracias por su atención. Le damos las gracias al compañero Manuel Oropesa y a continuación le cedemos la palabra al compañero Alejandro Sánchez Camacho. Después de una caída constante en las encuestas de opinión que lo ubicaron en una evaluación hasta del 46% de aprobación en el segundo trimestre del 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de junio a la fecha, ha tenido un aumento significativo de aprobación entre toda la población, que va del 55% al 60%, de acuerdo a diversas encuestas. Las acciones y el mensaje del presidente de la República es claro y preciso: combatir la corrupción, estigmatizarla. En ese sentido, el caso de César Duarte, García Luna y Lozoya toman relevancia, y más cuando con acierto se exhiben los actos de corrupción, lo que le ha permitido un aumento en la aceptación de su gobierno. El combate a la corrupción es una aspiración muy profunda del pueblo de México. Sin embargo,
el bloque de la derecha no está cruzado de brazos y el asunto de poder se convierte en una verdadera guerra campal. La publicación del video de Pío López Obrador es parte de esta ofensiva de la derecha. Esperemos la evaluación para medir los efectos que tiene en el gobierno democrático la difusión de dicho video. En este contexto, los señalamientos de corrupción en la firma del Pacto por México y los sobornos para la aprobación de la reforma energética son una oportunidad extraordinaria para ratificar que la conducta política y legislativa siempre fue de rechazo a estos dos capítulos de la historia. A finales de noviembre del 2012 se anuncia la intención de la firma del Pacto por México. Desde ese momento nos pronunciamos públicamente por el desconocimiento de dicho pacto. A pesar de que se había ganado el debate por mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, rechazando el acuerdo del Pacto por México, a pesar de ello, de forma unilateral, los primeros días de diciembre se firmó dicho documento. Este acontecimiento se convirtió en una nueva crisis del partido, a tal grado que se canceló el Congreso Nacional programado el 14, 15 y 16 de diciembre de ese año. Siempre quedó de manifiesto públicamente que dicho acontecimiento era una traición a la militancia, pero sobre todo una traición al pueblo de México. Por otro lado, las llamadas reformas estructurales siempre tenían una ventaja para los poderes fácticos de nuestro país. La más sobresaliente era la reforma energética, por la amenaza a los intereses de la nación, pero sobre todo por el gran negocio que significaba. Por esta razón, se logró coordinar una estrategia de resistencia civil pacífica por la defensa de Pemex. Por ello, junto con Alianza Cívica, preparamos una consulta ciudadana que se efectuó en todo el país en el mes de agosto y también en el mes de septiembre del año 2013, con una participación de cerca de 800,000 personas, donde más del 85% rechazaba que hubiera capital privado en Pemex. Este resultado fue una orientación para reforzar que el grupo parlamentario votara en la Cámara de Diputados en contra de dicha reforma. Aunque era de esperarse, fue insuficiente por el acuerdo de corrupción entre el PRI y el PAN, que hoy queda más que evidente. Ante ello, teníamos que unirnos, resistir y dar la lucha. Por esta razón, el 11 de diciembre del 2013, tomamos la tribuna del recinto legislativo para evitar que ese espacio simbólico fuera la sede de ese gran atraco a la nación,
Esto provocó que buscaran una sede alterna para cometer su fechoría. De cualquier forma, y es por eso que asistimos a la sede alterna para votar en contra de la reforma energética. Y en ese sentido fue nuestra votación, en contra de la reforma energética. El 12 de diciembre del 2013 se llevó a cabo la aprobación de dicha reforma, precisamente cuando prácticamente la nación entera se encuentra en uno de los eventos religiosos más importantes. Ahora sabemos la perversidad y los jugosos intereses que estaban detrás de esa aprobación. Sabíamos lo que significaba para el pueblo de México dicha reforma. Por ello, trazamos la ruta para organizar una consulta popular basados en el artículo 35 constitucional. Se requería juntar el 2% de firmas documentadas del padrón electoral. Esto es aproximadamente 1.600.000 firmas. Además, recorrimos el país junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para promover dicha consulta y recabar las firmas necesarias. Fue así que el 15 de septiembre del 2014 se entregaron más de 2 millones de firmas y finalmente se acumularon más de 4 millones de estas firmas. La convocatoria a diversas movilizaciones en las calles también fueron insuficientes. El acuerdo de la mafia del poder estaba consumado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de Margarita Luna Ramos, rechazó la petición de consulta popular. Hay que señalar que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que no era un poder autónomo, más bien actuaban como chalanes de la derecha nacional en nuestro país. Si bien estaba consumado el atraco a la nación, la historia y la voluntad popular no olvidaron el avasallamiento que hicieron al interés nacional, y a partir de la elección constitucional del 2018, la cuarta transformación de México es una realidad, a pesar de los retos que hay enfrente. Precisamente, son muchos retos que estamos y vamos a enfrentar. A pesar de la ofensiva de los grupos de interés tradicional que hacen uso de la pandemia, de sus efectos en la situación económica, y a pesar que hacen uso de la herencia profunda de inseguridad nacional, y a pesar del mal uso que hacen de manera oportunista de las justas demandas del movimiento feminista, a pesar de todo ello, la confianza, el cariño y la entrega a un proyecto de nación democrático que encabeza el presidente de la República sigue vigente. No solo por las políticas sociales, sino también por la lucha contra la corrupción en todos los niveles y en todos los sentidos. Este apretado recordatorio
de nuestro rechazo ante dos acontecimientos, el Pacto por México y los sobornos para la aprobación de la reforma energética, así como las desgarradoras revelaciones de corrupción que nos sirvan para subrayar el significado del noble oficio de la política, que sin duda alguna está perfectamente contrapuesta con actos de corrupción. Sin duda, el combate a la corrupción fue un eje trascendental en la campaña del 2018 y no tenemos la menor duda que lo es y será en el proceso electoral del 2021 y también, sin duda alguna, del año 2024. Muchas gracias. Le damos las gracias al compañero Alejandro Sánchez Camacho y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras y compañeros. En esta ocasión voy a tratar de desarrollar el tema de la influencia que en la sociedad mexicana han tenido y tienen los videoescándalos. Este tema lo quiero retomar porque, como seguramente, si no es que todos, la mayoría de ustedes se enteraron de que la semana que transcurrió hubo dos series de videos. Uno en donde funcionarios panistas de la anterior legislatura del Senado de la República recibían presumiblemente de parte de funcionarios de Pemex, dirigido entonces por Emilio Lozoya, unas bolsas conteniendo dinero, según se apreciaba, y después también se dio a conocer dos videos y una grabación en donde David León, exdirector o ex coordinador de Protección Civil del gobierno de López Obrador, anteriormente consultor en Chiapas, le aportaba a Pío López Obrador, hermano del presidente, en sobres amarillos, presumiblemente algunas ayudas económicas. Estos videos remitieron a otros antecedentes, en particular a los videoescándalos del año 2004. Quizás muchos de ustedes, los más jóvenes principalmente, no tengan claridad de la ubicación y del contexto de aquellos años, porque han pasado ya poco más de 16 años y los que tenían entonces 5 o 10 años de edad, pues no vivieron conscientemente quizás ese fenómeno. Por eso es conveniente retomar los antecedentes, los alcances y el significado de aquellos episodios a la luz de lo que ahora se está viviendo, porque hay que saber discernir entre las argumentaciones interesadas de carácter político de quienes utilizan este tipo de materiales para atacar o estigmatizar sin entender el contexto ni el alcance legal de los mismos. Como se recordará, en el año 2000, por el efecto Fox, llegó a la presidencia de la República. En la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador ganó la jefatura de gobierno. Sin embargo, en la Ciudad de México, entonces conocida como Distrito Federal,
La Asamblea Legislativa quedó en manos de las oposiciones, principalmente del PRI y del PAN, y también ellos llegaron a gobernar algunas de las anteriores delegaciones, hoy conocidas como alcaldías. Yo ocupé el cargo de secretario particular del gobierno de Andrés Manuel durante algunos meses. Estuve desde septiembre del año 2000 hasta noviembre del año 2002. Ocupé leal y fielmente esa responsabilidad, pero tuve la iniciativa de renunciar a ese cargo para poder recuperar para las fuerzas progresistas y democráticas la mayoría en la Asamblea Legislativa, recuperar los gobiernos delegacionales y apuntalar el proyecto del entonces jefe de gobierno. La derecha panista veía con preocupación los altos niveles de aprobación que tenía Andrés Manuel López Obrador en las encuestas de opinión. Les preocupaba sobre todo en la perspectiva de la sucesión presidencial del año 2006, porque como se sabe, la jefatura de gobierno en el sistema político mexicano es como una antesala de la candidatura presidencial. Por eso, esas fuerzas de la derecha panista estaban muy interesados en descarrilar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Iniciaron diversas ofensivas de carácter político y mediático. Una de ellas fue aquella marcha por la seguridad con los participantes vestidos de blanco y que pretendía responsabilizar casi exclusivamente al gobierno capitalino de los problemas de seguridad que entonces se vivían en todo el país y que no eran responsabilidad única ni exclusiva del gobierno de la capital. Pero había una maniobra mediática para golpear políticamente. Y fue así como urdieron también los videoescándalos y posteriormente fraguaron la maniobra legal para intentar y desaforar al jefe de gobierno de la capital. En el caso de los videoescándalos, lo que sucedió en ese entonces consistió en distorsionar y trampear una aportación económica para apoyar en las precampañas de diversos liderazgos. En ese entonces, las candidaturas de las fuerzas de izquierda, sobre todo a jefes delegacionales y legisladores, se iban a decidir en base a encuestas de opinión. Y esas encuestas suponían que los participantes se dieran a conocer, que hicieran propaganda por ellos mismos, que se hiciera publicidad y desde luego todo eso implicaba costos económicos. Hay que decir que la normatividad que ahora existe para limitar la contratación de publicidad en medios de comunicación o para regular el apoyo económico a las precampañas no existía entonces como lo existe ahora. No había esas restricciones. Por eso es que diversos actores y diversos protagonistas acudieron a aportaciones de diverso tipo para sufragar los intentos de posicionarse y ganar las encuestas. En el caso particular mío, se urdió una trampa a partir de una alta traición de quien entonces dirigía el principal partido de aquel entonces de la izquierda mexicana, quien se coludió para editar y divulgar un conjunto de videos en base a esa trampa. Esos videos se grabaron, se filmaron cuando yo ya no era
servidor público y no se pretendía recibir ningún beneficio material, ninguna concesión a cambio. Era un apoyo, se dijo, para garantizar ni siquiera el apoyo para un servidor, sino para otros protagonistas que requerían posicionarse ante la ciudadanía a través de campañas en medios de comunicación. Se grabaron esos videos sin que yo tuviera conocimiento, no se pretendía darlos a conocer de inmediato, sino se calculaba que pasaran los meses y cuando pasara el tiempo, cuando estuviera el clímax de las definiciones político-electorales, quizás hacia el año 2005, se dieran a conocer con el objetivo de descarrilar la candidatura presidencial de aquel entonces de López Obrador. Ya se ha divulgado en diversos medios y varios de los actores de esa conspiración incluso han confesado cómo la urdieron, cómo la tramaron. Hay diversas aportaciones, libros de varios autores que han expuesto ese fenómeno. Ya se sabe que se participaron en ello funcionarios del más alto nivel del gobierno federal, dirigentes partidistas de la derecha, dirigentes o exdirigentes del PRI y, claro está, los jeques mediáticos que controlaban las televisoras y otra gama de intereses que querían debilitar el proyecto de López Obrador. Este asunto se detonó antes por diversas razones. Ganamos las elecciones del 2003, me tocó ser diputado local de mayoría en la Asamblea Legislativa y fui electo además presidente de su comisión de gobierno, tomé posesión en septiembre del año 2003 y desencadenamos una agenda bastante intensa de trabajo para complementar la acción de gobierno que venía desarrollando López Obrador. Hicimos un buen equipo, pero hacia febrero del año 2004, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que entonces dirigía Bernardo Batis, descubrió que había un fraude por unas obras no hechas en la delegación Gustavo Amadero y se iba a ejercer acción penal en contra de quienes habían cobrado fraudulentamente por esa obra inexistente. Y entonces los conspiradores decidieron adelantar sus planes y fue así como a principios de marzo se presentaron algunos videos para generar todo ese ambiente de crispación. Primero se presentó un video del entonces líder del Partido Verde Ecologista de México, haciendo o prometiendo algunas gestiones en Quintana Roo. Después se presentó un video o varios videos del hasta entonces secretario de Finanzas del gobierno capitalino y posteriormente en los que yo aparecí y más tarde o días después en los que apareció Carlos Imaz. Se trataba de una conspiración para tratar de descarrilar las aspiraciones presidenciales de López Obrador. Y se inició un linchamiento mediático como no se había vivido y no se ha vivido desde entonces en la sociedad mexicana. Baste decir, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo, que en ese entonces, en el buscador de Google, buscaba uno ese tema y aparecían hasta 6 millones de notas aparecidas o publicadas acerca del tema. Fue una actitud deliberada para descarrilar un proyecto.
y se violó cualquier precepto jurídico de presunción de inocencia. Fui condenado sin mayor posibilidades por la telecracia, por los jeques mediáticos, la opinión pública. Ahora, por ejemplo, cuando se detiene a un presunto responsable, ni siquiera se da a conocer su nombre, se le tapa una parte de su cara y no se exhibe a sus familiares. En ese entonces fue exactamente al revés. Hubo toda una maniobra mediática para estigmatizar no solo a un servidor, sino a el movimiento que representaba, al gobierno de López Obrador, a mi familia y a otros actores políticos. Quiero señalar que desde el primer momento asumí mi responsabilidad, que no intenté, como sí lo hicieron otros, evadir la acción de la justicia. Ese mismo día presenté mi licencia ante el cargo que ostentaba y si fue necesario un desafuero, era porque la interpretación jurídica de aquellos años implicaba que los cargos legislativos eran irrenunciables y que por lo tanto se tenía que ejercer el juicio de procedencia para que se iniciara un proceso penal. Había desde luego una intención política de quienes ocupaban la presidencia de la República, del PAN y la Procuraduría General de la República, para utilizar estos temas no principalmente en contra mía, sino en contra del jefe de gobierno y descarrilar sus aspiraciones políticas. Por eso es que de marzo del 2004 a noviembre de ese año se mantuvo una ofensiva de desgaste mediático, de golpeteo, de ofensas, de estigmatización, etcétera, con la intención de obligarme a traicionar mis ideales y prestarme para incriminar falsamente al jefe de gobierno. Hubo propuestas de parte de personeros del régimen de aquellos años para que yo me prestara a esa incriminación falsa y que no iba a tener que ser desaforado, no iba a tener problemas económicos, se ofrecía incluso que yo pudiera regresar a mi cargo y que tuviera yo una cobertura de parte de ellos. Yo tuve la fuerza, la capacidad, el carácter, el aplomo, la entereza para no prestarme a esas maniobras. Ayudaron mucho la solidaridad de muchas y muchos compañeros de mi familia, pero en ese entonces donde los horizontes se vuelven sombríos, cuando la soledad se hace más grande, cuando se viven momentos de angustia, de sufrimiento, se avisora la incertidumbre, pues tienden a flaquear las convicciones y es donde se mide la capacidad de aplomo de los líderes, de las personas. No acepté esa decisión, no me presté, no convalidé esa intentona. Hace unos días recordé el significado de aquella frase que pronunció Melchor Ocampo cuando renunció al gobierno de Ignacio Comonfort en la época de los liberales mexicanos, que aludía él a que prefería quebrarse, es decir, morir, a doblarse. Yo no me doblé y no acepté esa convalidación. Por eso se hizo el desafuero y fui sometido a diversos procesos de carácter penal en diversas instancias, a auditorías, a fiscalizaciones diversas, a indagatorias y enfrenté todo esto privado de mi libertad. No es fácil vivir en el leprosario social que significa en México un reclusorio. Las condiciones son muy difíciles, esos lugares
tienen las características de que uno sabe cuándo va a entrar, pero nunca se sabe ni cómo ni cuándo se va a salir. Y lo que más desgasta es la incertidumbre. Y fui enfrentando esos procesos y a lo largo de los meses que estuve ahí y después en libertad. ¿Qué saldo se puede valorar? Vamos a desgranarlo. Primero, se pudo acreditar que fue un montaje la presentación de los videos, que la empresa televisora que los difundió los tenía desde días antes, que no fue como se escenificó una presentación en ese momento, que se urdió el tiempo y la manera de presentarlos, que se me citó a mí en un estudio paralelo para ser entrevistado y luego sorprenderme y presentar esos videos ante mi persona y que eso tuviera un mayor efecto y un mayor impacto. También las acusaciones que se hicieron de supuestas extorsiones nunca se pudieron acreditar. Es más, ni siquiera se atrevieron a presentarlos ante la autoridad. Declaraban, eso sí, en los medios de comunicación, pero nunca se atrevieron porque a todas luces eran falsas, no las iban a poder comprobar. Y también sí hubo quienes se coludieron de alguna manera con quienes grabaron y difundieron los videos para obtener beneficios económicos. No fue mi caso. Fui indagado por la CEIDO, anteriormente se llamaba así, la subsecretaría encargada de la investigación de delitos de la delincuencia organizada. Se investigó mi patrimonio, el de mi familia, mi estilo de vida, mis cuentas bancarias, mis ingresos, mis gastos, lo que pudiera poseer, un servidor, mi familia, mi entorno cercano, no solo por parte de las autoridades capitalinas, sino por parte de las autoridades federales. Y no encontraron nada indebido que pudiera acreditar ni operaciones con recursos de procedencia ilícita, ni mucho menos enriquecimiento ilícito. No se acreditó el delito de cohecho porque yo no era servidor público y la aportación que se hizo fue voluntaria y no fue presionado ni a cambio de nada, y además a todas luces se trató de una trampa. Tampoco hubo delito electoral, no había la normatividad que entonces existía. El INE, anterior IFE, investigó una larga investigación y no encontró ningún delito electoral, tampoco las autoridades electorales de la Ciudad de México, no hubo excesos de gastos de campaña. Se hizo auditoría a mi gestión en la Secretaría Particular del Gobierno de la ciudad, no hubo irregularidades administrativas, se auditaron las cuentas de mi ejercicio en la Asamblea Legislativa, tampoco hubo irregularidad de ninguna especie. Las autoridades federales ejercieron la acción penal, pero tampoco pudieron acreditar ningún delito. Por eso fue que un tribunal unitario me exoneró y ordenó mi liberación. También, posteriormente, una a una, las acusaciones en el fuero común fueron cayendo y el juez de la causa paulatinamente ordenó mi libertad y me exoneró. La autoridad judicial apeló ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia. La sala confirmó la sentencia absolutoria. Las auditorías de la Contraloría de la ciudad, de la Contraloría de la Asamblea, no encontraron irregularidades. No hubo siquiera intentona de ir después al tribunal para objetar las resoluciones que emitió el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Federal Electoral, hoy INE. Y
Se mantuvo incluso una indagatoria por parte de la PGR abierta para ver si había después algunos otros elementos. La única cuenta bancaria que tenía un saldo de 200,000 pesos, se congeló y pasaron 15 años y apenas hace poco, más de un año, se tuvieron que notificar que había prescrito el tiempo para ejercer acción penal. Es decir, en 15 años no encontraron ningún otro elemento acusatorio y tuvieron que descongelar los 200,000 pesos que poseía en una cuenta en Bancomer, hoy BBVA. Ese saldo jurídico es una victoria de la verdad. Con ello no quiero afirmar que no haya cometido un error. Claro que lo reconocí desde el primer momento y he ofrecido de muchas maneras disculpas. Y si pudiera volver el tiempo, cuestión imposible, podría haber evitado esa circunstancia. Pero asumí con responsabilidad las consecuencias de mis actos y por eso ha habido un proceso de reorganización, de reconstrucción, de reivindicación a lo largo de estos años y pude mantener mi presencia social y política a pesar de toda la maledicencia, de la estigmatización, de las ofensas de diversos comunicadores sociales y de jeques mediáticos que se cebaron sobre mí, sobre mi familia, sobre el grupo político. Ya ha pasado mucho tiempo y quizás pase mucho más porque el poder de las imágenes es enorme y como dice la vieja frase, una imagen vale más que 1,000 palabras, pero no podemos dejar de difundir una verdad. Hay otros hechos diferentes, de otro contenido, que no se tratan de la misma manera. Ya quisiera yo que los videos de los panistas que ahora se presentan hubieran tenido el tratamiento que fue mi caso. Pero también hay que tener serenidad y objetividad con respecto a estos asuntos, porque estos asuntos son solo indiciarios, es decir, un video particular es una prueba indiciaria, es un indicio de algo que puede ser un delito o no necesariamente, y no incluso ni siquiera solo los delitos de carácter político electoral. Hay videos de otros contenidos, de violencia doméstica, de hostigamiento, de acoso, de confrontaciones que en la propia sociedad existen, videos tomados indebidamente, incluso producto de espionaje, grabaciones indebidas, etcétera. Todo eso son solo pruebas, pero deben fortalecerse en el caso de un proceso. En mi caso, fui sentenciado culpable independientemente de que la ley, los abogados, los juzgados, tuvieran una conclusión diferente. No me he enriquecido, no he tenido un nivel de vida que no pueda acreditar. Sin embargo, los maledicientes, los adversarios, han vuelto emblema mi nombre, mi figura y lo que represento. Pero dice un viejo refrán que hay que evitar escupir hacia el cielo porque es cuestión de tiempo para que se reciba la respuesta. Y así fue como los panistas escupieron hacia el cielo y ahora tienen en su cara lo que lanzaron por los aires. ¿Por qué? Porque también toda persona que conozca de la psicología social sabe que en diversos temas los individuos proyectan en contra de otros justo la parte negativa de su ser. A esa parte negativa se le llama sombra y por eso no es raro que los hombres machistas más homofóbicos
tengan cierta carga de homosexualidad. Y por eso también no me extraña que algunos de los personajes de la derecha panista más vociferantes, que señalan con dedo flamígero, ahora sean justo los que se ven involucrados en presumibles actos de corrupción. Yo recuerdo que en las campañas políticas, mi nombre y mi figura, para tratar de atacar a López Obrador y a Morena en particular, fue utilizada recurrentemente, todo como una argucia insincera. Estos personajes que se dicen tener mucha moral, me hacen recordar lo que hace poco vi en una serie que señala que aquellos que dicen tener tanta moral, les alcanza para tener doble. Y así es la conducta de ellos. Condenan y estigmatizan lo que practican, pero con una diferencia. Ellos sí lo hicieron para defraudar a la nación, para hacer jugosos negocios como los que se han denunciado en Pemex, en Odebrecht, en Altos Hornos de México, en Fertinal, en la planta de nitrogenados, en la Estela de Luz, en el puerto que compraron en España, etcétera, en el astillero que compraron en España y otros fabulosos negocios. Esa doble moral, sin embargo, no debe ocasionar que deje de criticarse este tipo de prácticas. Quizás en México haya necesidad de permitir que haya financiamiento privado a las campañas, como en Estados Unidos, y que sea obligatorio reportar el origen y el destino de esos recursos. Porque también no es raro saber que muchos actores políticos, algunos de los cuales condenan, también de muchas maneras han recibido apoyos económicos, materiales o en especie que supuestamente la ley no les permite recibir. Esa doble moral, esa práctica debe abandonarse. Ya se ha señalado que para lograr causas justas se requieren aportaciones, se requieren ayudas, se requiere apoyo, incluso de trabajo, que también son recursos humanos que se necesitan para desempeñar tal o cual tarea. Yo no voy a dejar de señalar la verdad de todos estos acontecimientos. Vamos a seguir insistiendo. He sabido sostenerme de estos y otros ataques. Vendrá el tiempo de una reivindicación histórica, pero no porque yo aspire a ocupar un cargo o tener una responsabilidad, sino porque al final de cuentas lo que pretendían impedir no lo lograron. La gran satisfacción que yo tengo es que a pesar del error cometido y del daño que pude haber ocasionado, del cual ofrecí disculpas, no lograron evitar que López Obrador llegara a la presidencia. Claro que lo intentaron de muchas maneras. Después de los videoescándalos, emprendieron el juicio de procedencia para desaforarlo, lo desaforaron, y si acaso dieron marcha atrás es porque calcularon que iba a ser para ellos contraproducente. Después urdieron toda la compra de votos que ahora se sabe hizo Peña Nieto a través de la empresa Monex y que el INE se negó a investigar realmente a fondo. Pero a pesar de todo, aunque 18 años después del año 2000, cuando ganamos la jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador es presidente de la República. El gobierno de la Cuarta Transformación ha iniciado una transición que no debe tener reversa. La actual etapa que se vive en México es de una situación muy crítica. Además de las dificultades económicas
y sanitarias derivadas de la pandemia, hay una aguda polarización política. Pero vamos a salir adelante, porque en la política también hay diferencias y la gente sabe diferenciar entre unas maniobras de algunos personajes que desde el PRI o el PAN hicieron fraudes diversos para consolidar grandes negocios a costa de la nación y que ahora quieren permanecer en la impunidad, y otras maniobras para debilitarnos, para destruirnos. Vamos a continuar. Yo siempre he dado la cara, nunca he dejado de reconocer, pero lo que hice y las consecuencias, pero también hay que ubicar este tema en su justa dimensión. Hay que verlo con claridad de lo que se trató. Ya sé que muchos odios se reciben a partir de diversos mensajes, a partir de diversas convicciones, pero si hay serenidad de juicio, se puede entender lo que sucedió. Y también se debe entender el derecho que tienen las personas a que si asumen sus responsabilidades y reciben una sanción por un error cometido, puedan reinsertarse adecuadamente en la sociedad. ¿Acaso no esa posibilidad se le da a cualquier sujeto social, a cualquier persona que eventualmente puede haber cometido errores? Pero aquí la falta de generosidad de los delirantes opositores de la derecha hipócrita les impide actuar con ello, porque saben que no tienen argumentos de fondo. Yo estoy claro que muchos de los que me condenaron ahora tienen una visión distinta, y también tengo claridad de que ahora que se sabe que muchos actores de las fuerzas progresistas para lograr los objetivos buscan aportaciones, apoyos, ayudas, pues quizás entiendan esta circunstancia. Yo no promoví ningún negocio indebido, no utilicé el cargo para favorecer ninguna maniobra, y por eso pude salir adelante. Si acaso, como sí fue el caso de Gustavo Ponce, hubiera utilizado los recursos para beneficiarme, pues hubiera sido condenado. Y no señalé con nombres y apellidos a las personas que yo les hice llegar los apoyos. Primero porque yo soy leal y no traiciono, y porque reconozco en la gratitud la memoria del corazón. Algunos personajes en su tiempo dijeron que yo los había ayudado. Otros que recibieron ayuda me dieron la espalda, pero no guardo resentimientos. Entiendo que es parte de la condición humana. Yo creo que bueno sería que con el tiempo, al paso de los años, algunos de los que yo ayudé dijeran libre y espontáneamente: sí, yo recibí ayuda de parte del profesor René Bejarano y lo hice para pagar unos volantes, para insertar propaganda, para pagar unos brigadistas, y fue ese el destino de los recursos. Ojalá lo hagan, pero si no, yo tengo la conciencia tranquila, porque al final de cuentas, la verdad tarde o temprano sale a relucir. En este caso ya ha pasado mucho tiempo, y quizás pase mucho más, pero el tiempo me ha venido a dar la razón. Y también invito a la sociedad a que tampoco se deje llevar tanto por imágenes sacadas de contexto, como las que se publicaron de Pío López Obrador de hace 5 años, o noticias falsas o ediciones malintencionadas
que pretenden dañar el prestigio de personas o instituciones. Que aprendamos a discernir entre los intereses oscuros de quienes promueven este tipo de actitudes y la sana democracia que a veces hace tanta falta en México. La cuarta transformación, de cualquier forma, va. Cuando se tienen ideales y convicciones, no importa que no sea una persona la que pueda participar en ello. Yo me siento bien representado con muchos actores políticos de diverso signo que están sacando adelante el proyecto. Y les digo que más allá de todos los anatemas, de todo el daño moral que se ha cometido, vamos a salir adelante, porque tenemos la razón, porque tenemos las convicciones, porque a México le hace falta una visión distinta de país y también porque los que cometemos errores tenemos derecho a tratar de enmendarlos y no podemos cargar con una sentencia perpetua que nos impida una reivindicación. Llamo a toda la sociedad a ver con objetividad los diversos asuntos, pero a no dejarse engañar y también a entender de qué se trata en cada caso, de qué objetivos se persiguen y no dejarse llevar por una primera impresión. Vamos a seguir adelante. Yo no he renunciado nunca a lo que he pretendido lograr a lo largo de mi existencia y lo voy a seguir haciendo. En este tipo de episodios se aprende a fortalecerse también, porque en la adversidad aprende uno a valorar lo que antes se consideraba superficial, se aprende a vivir de otra manera, se vive con mayor cautela y claro está, se superan las dificultades. Y eso es lo que ha sido esta parte de la trayectoria. Yo les invito a seguir estudiando estos casos. Vamos a preparar un análisis de los efectos de los videoescándalos en la sociedad mexicana con la participación de diversos especialistas, conocedores del tema. Estamos ya preparando en línea un seminario en donde se va a abordar de manera seria este asunto para que se entienda la importancia que tiene esto en la sociedad y también para que nos vacunemos en contra de odios inoculados desde el resentimiento o desde la mala entraña. El buen vivir nos ha permitido vivir con generosidad, a perdonar y a perdonarse uno mismo, a entender las circunstancias, a valorar lo realmente importante. Y en esa tesitura les invito a seguir siendo partidarios del buen vivir. Viva la nueva esperanza por el buen vivir, compañeras y compañeros. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto